Buenos días a todos y a todas, aquellos conectados online y aquellos que estáis presentes en este salón de actos de la Consejería de Sanidad, acompañándonos hoy en un momento pues, muy importante para nosotros, para el Servicio y Dirección General de Salud Pública, que organiza esta jornada sobre el programa de detección precoz de hipercolesterolemia familiar en Castilla y León. Primero pediros disculpas por el retraso en la conexión, pero sabéis que hemos sufrido problemas técnicos y bueno, pues hemos conseguido solucionarlos. Paso a presentaros al viceconsejero, quien nos acompaña esta mañana para hacer la inauguración de la jornada. Muchísimas gracias por el tiempo dedicado. Bueno, buenos días a todos, aquí los presentes, a los que nos seguís por la web. Mis primeras palabras, pues se nota que la disculpa por el fallo de la red, por la caída de la red, por el fallo tecnológico, que bueno, como todos sabéis y sabemos y sufrimos, pues a veces la tecnología nos juega estas pasadas y tenemos que asumirlo, y menos mal que con mucha habilidad y sobre todo con mucho sentido común se ha buscado una alternativa y yo creo que por lo menos podemos avanzar. Yo creo que en principio hacer una actualización sobre nuestro programa de hipercolesterolemia familiar de detección precoz en Castilla y León, pues yo creo que es un planteamiento real, es un planteamiento muy necesario en este momento, y yo por eso desde el principio pues le quiero agradecer a la Directora General de Salud Pública, a la Dirección General de Salud Pública y especialmente a Teresa Jiménez y a toda a su gente que trabaja con ella en su servicio y en este programa, pues la implicación en ello, así como al doctor Mata, en representación de la Fundación Hipercolesterolemia Familiar, que desde el principio siempre ha estado ayudándonos, siempre ha estado colaborando, y yo creo que de esa sinergia pues ha tenido unos resultados bastante interesantes. Ya fue en 2008 cuando se puso en marcha el programa de detección precoz de la hipercolesterolemia familiar en el adulto en Castilla y León, totalmente algo muy pionero a nivel del Sistema Nacional de Salud. Nadie empezó tan pronto, nadie tiene tanta trayectoria como tenemos nosotros aquí en Castilla y León. Me comentaba Teresa que desde 2008, o sea que ya ha pasado mucho tiempo, y bueno, yo creo que en los momentos que vivimos, que el discurso sobre los problemas de viabilidad del Sistema Nacional de Salud están tan en actualidad, tan en los medios de comunicación que conocemos y vivimos día a día, pues una de las grandes cuestiones que se plantean es que el futuro del Sistema Nacional de Salud está muy ligado al diagnóstico precoz de enfermedades, en este caso a enfermedades que producen una morbimortalidad, una carga de morbimortalidad importante. No olvidemos que detrás de la detección precoz y la prevención de la hipercolesterolemia familiar está revertir o por lo menos disminuir la morbimortalidad que las enfermedades cardiovasculares provocan. En España, como todos sabéis, pues aproximadamente 10 millones de personas tienen alguna enfermedad cardiovascular. Tenemos más de 12.000 muertes anuales en España por enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular en todas sus formas, sobre todo el síndrome coronario agudo, sigue teniendo un impacto importante en términos de mortalidad, como todos sabemos, en Europa muy por encima del 36% y muy por encima del cáncer, con lo cual estamos ante un problema de salud pública de primera magnitud que sigue estando ahí, aunque todos sabemos que en estos años pues, hemos hablado más de la mortalidad asociada a las enfermedades infecciosas, como todos ustedes saben y obvio repetir, pero la mortalidad de las enfermedades no infecciosas y crónicas, como la enfermedad cardiovascular, sigue estando ahí, sigue siendo un problema de primera magnitud en el mundo desarrollado, en nuestro país, en Castilla y León, por supuesto. Y yo creo que es muy importante poner en valor un programa como este, que por supuesto en 2008 fue pionero a nivel, repito, del Sistema Nacional de Salud. Es buen momento para hacer un balance y sobre todo para hacer una actualización que hemos venido haciendo mejor, que hemos venido haciendo peor, donde tenemos oportunidades de mejora y sobre todo aprovechar la jornada para ser conscientes de que tenemos que optimizar la rentabilidad del programa, por supuesto, cuanta más gente detectemos mejor. Rentabilidad que viene muy condicionada por la detección de casos índices y a partir de ahí la cascada. Y por supuesto aprovechar este encuentro y esta
este simposio, esta pequeña jornada, para también, puesto que el doctor Mata es un experto muy consolidado en esto, pues también que nos ponga al día de los últimos tratamientos. Y bueno, todos sabemos que ha habido en los últimos años pues importantes novedades en el abordaje terapéutico de la hipercolesterolemia. Por supuesto, no me quiero olvidar la importancia que tiene el control de este programa desde la Dirección de Salud Pública, que yo creo que eso es clave, y por supuesto quizá el aspecto operativo más importante sea la implicación de los médicos de atención primaria, de los profesionales de atención primaria, el médico, enfermera, para todo lo que es la operatividad del programa, insisto, detección de caso índice, tener buenas alertas diseñadas y que por supuesto la cascada de detección sea el gran caballo de batalla. Y yo creo que ahí la atención primaria pues, es la clave, por supuesto, es el terreno que tenemos que seguir impulsando. Yo creo que el papel de la enfermería ahí va a ser totalmente decisivo, y por eso yo creo que estamos en un buen momento para hacer, como decía al principio, esta actualización, esta puesta al día. Y, por supuesto, quiero de nuevo agradecer a todos los que han hecho posible el funcionamiento de este programa desde sus inicios, en los que ya estaba también implicada la Fundación Hipercolesterolemia Familiar, con el doctor Mata presente en aquella presentación, recuerdo, en el Parlamento Regional, que fue hace ya años, como decía Teresa. Y, por supuesto, a todo el personal de salud pública ahora que se ha implicado en este programa con esfuerzo, con ganas y con ilusión. Y yo creo que esto pues, es un punto en el camino para reflexionar y para pensar en lo que tenemos que optimizar en algo tan importante, como decía al principio, tan importante como que es hoy día de lo que más se habla prácticamente, ¿no?, en cuanto a sostenibilidad del sistema, que es la prevención y sobre todo el diagnóstico precoz de enfermedades con un coste socioeconómico y en términos de mortalidad tremendo, como es la enfermedad cardiovascular. Nada más por mi parte. Con nosotros me acompañan el doctor Mata y Encarna, del Servicio de Programas de Salud de la Dirección General de Salud Pública, que espero que con sus intervenciones, y así como Teresa, nuestra jefa de servicio, pues hagan de esta jornada pues, un evento científico y sobre todo interesante y con aportaciones que de verdad sean aplicables en el día a día de la actividad asistencial. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, viceconsejero, por la presentación, la inauguración de la jornada y bueno, por la cantidad de datos y el contexto de lo que es la enfermedad cardiovascular a nivel mundial y, por supuesto, pues en Castilla y León. Así que muchísimas gracias. Bueno, pues sin más, yo creo que el doctor Pedro Mata no necesita presentación, pero bueno, él es el presidente de la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar. Es un placer el tenerle hoy aquí con nosotros y él pues, nos va a hablar de las estrategias para la detección de la hipercolesterolemia familiar, de la situación en España. Cuando quiera. Muchas gracias. La verdad que para mí también es un honor estar de nuevo en la consejería para dar un impulso al programa, porque ya se empezó, yo calculo que en el año 2012, cuando se presentó en las Cortes de León. Bueno, pues empezamos hablando de algunas cifras y hechos de la hipercolesterolemia familiar. Bueno, como todos ustedes saben, es un trastorno genético grave que afecta a la familia. La prevalencia, aproximadamente 1 de cada 200 a 250 personas en los heterocigotos, 1 de cada 300.000 en los homocigotos, que sería una forma muy rara y grave de hipercolesterolemia familiar. Por lo tanto, en España hay unas 200.000 personas. Esto es importante saber que es la enfermedad genética más prevalente. Hasta hace poco esto no se conocía, pero esto es así. Y estos datos, que son datos que nosotros hemos ido recopilando desde la Fundación Española de Hipercolesterolemia Familiar, calculamos que en España pueden estar diagnosticadas entre 20 y 25% de las personas susceptibles de tener una hipercolesterolemia familiar, que aunque todavía nos queda un largo camino, pero seríamos el segundo país seguramente en el mundo, después de Noruega, quizá también Holanda,
donde hay mayor tasa de detección de la hipercolesterolemia familiar. Y luego es lo que vamos a hacer hoy día, porque lo que es muy fácil es que el diagnóstico le puede hacer hasta una persona que no es profesional sanitario. Simplemente una persona adulta que tenga un colesterol por encima de 300 y que además tiene historia familiar de hipercolesterolemia, pues vamos a estar casi en presencia de una hipercolesterolemia familiar. Importante conocer que a un mismo nivel de colesterol, nosotros podríamos tener, por ejemplo, una hipercolesterolemia poligénica, no una familiar, heterocigota, a un mismo nivel de colesterol, el que tenga una hipercolesterolemia familiar tiene de 2 a 4 veces más riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular que el que no la tiene. Por lo tanto, estas personas, desde el momento que nacen, si nosotros no hiciésemos nada, van a tener una disminución de su esperanza de vida de hasta 30 años respecto a las personas que no tienen hipercolesterolemia familiar. Por lo tanto, problema de salud pública muy poco reconocido y mal gestionado. Y yo ya me atrevería a decir que si no somos capaces de detectar la hipercolesterolemia familiar, estamos haciendo una mala práctica médica. Hay que saber, porque esto es otra cosa que no se conoce todavía en muchos sitios, que tiene un ICD desde hace tiempo, porque todavía vemos informes donde a una persona que además tiene genética le ponen dislipemia familiar. Pues no, en el ICD esta hay que poner hipercolesterolemia familiar. Y lo que les quería, porque algunos de los datos los vamos a mostrar, claro, porque son datos de España, de un registro prospectivo que se llama SEIJAR, es su acrónimo en inglés, y que empezamos hace ahora 20 años. Es un estudio multicéntrico prospectivo de seguimiento de familias con hipercolesterolemia familiar. Aproximadamente, a fecha de hoy, tenemos como unas 1000 familias de toda España y unos 4 o 5 casos por cada caso índice, o sea, 4 o 5 familiares dentro de estas familias. En total tendríamos unas 5.500 personas, 4.200 con hipercolesterolemia familiar, y las otras serían familiares no afectos, que eso nos va a servir de grupo control no afecto dentro de la hipercolesterolemia familiar. Bueno, yo le quiero decir que este estudio ha mejorado el conocimiento y la investigación en la HF, y que, bueno, como a veces se presume poco en España, es una referencia internacional. En estos momentos en el mundo no hay ningún registro de esta calidad, porque además es que todos van con diagnóstico genético. Si estamos hablando de una enfermedad genética, en el siglo XXI el diagnóstico debe ser genético. ¿Y dónde empezó el estudio SEIJAR? Pues aquí lo tienen ustedes, en un pueblecito de Burgos, Zael, donde en este pueblo la frecuencia o la prevalencia no era de 1 de cada 200 personas, sino nosotros calculamos que aproximadamente 1 de cada 30 o 40 personas. ¿Por qué? Porque había cierta consanguinidad. De hecho, en un pueblo tan pequeño hemos detectado a 3 personas homocigotas. Y este sería el mapa de España, de este registro, de este estudio prospectivo SEIJAR, que, como ven ustedes, Castilla y León está muy bien representado. La cifra de 567 sería personas afectadas de hipercolesterolemia familiar mediante diagnóstico genético y familiares no afectos también que tienen la mutación negativa. Por eso en Castilla y León ahí hablamos de 567, pero con hipercolesterolemia familiar confirmada serían 425 personas. Por lo tanto, sería una de las comunidades de España que, en función de su población, tiene más personas en este estudio de seguimiento. Ahora vamos a hablar, bueno, pues ya acercándonos a cómo tenemos que hacer la detección. Bueno, hay varias estrategias. Fundamentalmente siempre se habla del cribado universal, del cribado oportunista y del cribado en cascada familiar. El cribado universal. Bueno, el cribado universal ahora hay mucha controversia, porque en algunos países, inclusive de Europa, que se empieza a decir que hay que detectar ya en la infancia, pues unos dicen, pues antes de la pubertad, hacer un colesterol a los niños para ver si tienen una hipercolesterolemia familiar, o bien durante la fase de inmunización.
durante 1 o 2 años de edad, al niño que va a inmunizarse se le puede hacer también, mediante pues, la prueba del point of care, se le puede pinchar en un dedito y hacerle también unas cifras de colesterol. Pero claro, esto no es fácil, parece muy fácil, pero no es fácil. Por lo tanto, ¿cuál sería lo más fácil en el cribado universal? Pues lo más fácil sería el cribado neonatal de la hipercolesterolemia familiar. Esto suena como un poquito raro, pero les voy a decir a ustedes que en estos momentos está en marcha y se está evaluando tanto por el Ministerio de Sanidad como por alguna comunidad autónoma, entre ellas Andalucía y Castilla y León, la posibilidad de iniciar el cribado neonatal de la hipercolesterolemia familiar. Porque además nosotros tendríamos un recién nacido, pero automáticamente tendríamos uno de los padres, cascada inversa, y luego se puede seguir haciendo toda la cascada familiar. La detección oportunista, que tampoco, aunque tengamos un día el cribado del recién nacido, también hay que seguir haciéndola. Bueno, pues a veces se puede hacer desde la propia atención primaria, desde consultas de enfermería, y a veces también se puede poner una alerta sanitaria en un laboratorio centralizado. Es decir, bueno, pues a partir de tal cifra de colesterol sale una alerta y hay que llamar a esta persona, a lo mejor, y hacerle una historia. Y luego, claro, sería la cascada familiar, que es lo que nosotros hemos hecho y que se está haciendo en Castilla y León. Identificar el caso índice, que es el paso limitante, pero una vez que identificamos el caso índice, confirmación genética, a partir de ahí habría que hacer la cascada a todos los familiares de primero y de segundo grado. Claro, ¿qué podemos hacer para mejorar el diagnóstico y el acceso de los pacientes con HF? Bueno, pues por supuesto mayor formación a los médicos, pero yo ya siempre acabo diciendo, si un médico diagnostica una hipertensión o una diabetes del adulto, pues ¿por qué no se diagnostica una hipercolesterolemia familiar? Porque esto es lo mismo, que glucemia, hemoglobina glicada, pues aquí es colesterol total, colesterol LDL, y sospecha con unas cifras. Hay que poner, lo que hemos dicho, a veces alertas en los análisis centralizados. Hay que simplificar, que vamos a hablar hoy un poquito también, los criterios diagnósticos para que sea mucho más fácil para el propio médico, y lo que ponemos ahí, la participación de la enfermería, yo creo que va a ser un nuevo paradigma en la detección, sobre todo en cascada familiar, de la hipercolesterolemia familiar. Y estos serían los criterios de sospecha clínica en la hipercolesterolemia familiar. Esto es muy fácil porque nosotros a veces tenemos personas que nos llaman a la fundación y ellas mismas nos dicen, yo creo que tengo una hipercolesterolemia familiar. Simplemente es una persona adulta que tiene un colesterol total alrededor de 300 miligramos de decilitro, con un colesterol LDL mayor de 220 miligramos de decilitro, y que uno le pregunta si tiene familiares con hipercolesterolemia. Entonces, bueno, pues sí, tengo familiares que tienen el colesterol elevado. Bueno, pues si tenemos un familiar mayor de 18 años con un colesterol LDL por encima de 190, esto es un colesterol total por encima de 250, 260, pues estamos ya casi en presencia de una hipercolesterolemia familiar. Y si además hay un menor de 18 años donde el colesterol total y LDL discrimina mucho mejor que en el adulto, pues si tiene un colesterol LDL por encima de 150, un colesterol total por encima de 220, casi seguro que estamos en presencia de una hipercolesterolemia familiar. Independiente, que lo vamos a ver, de la presencia de signos clínicos. Si nosotros no tenemos datos familiares, que a veces hay familias muy cortas, o a lo mejor hay una persona que no tiene casi familia, pero si esa persona tiene un colesterol LDL por encima de 300 o simplemente por encima de 250 miligramos de decilitro, pues también estamos en presencia casi seguro de una hipercolesterolemia familiar. Por otra parte, a veces hay personas que las están tratando porque tienen el colesterol elevado, pero nadie les ha dicho que tienen una hipercolesterolemia familiar. Entonces, si esas personas están en tratamiento, nosotros, y no tenemos datos basales de su colesterol, en función del tratamiento hipolipemiante que tengan, podemos calcularlo pues aumentando al menos un 35% el valor actual dependiente del mencionado tratamiento. Hasta ahora, claro, pues lo que teníamos
unos criterios clínicos con una puntuación. Esto es verdad que cuando se aprobó la aportación reducida en el año 2004, el Ministerio nos pidió, claro, entonces la genética no estaba como ahora, que claro que tendríamos que tener unos criterios para las personas darle la aportación reducida. Entonces, bueno, pues estos son criterios que han usado las clínicas de lípidos de Holanda, pero claro, yo ya les diré que estos criterios son de hace 30 años, por eso yo les he puesto lo otro, que tenemos que olvidarnos sobre todo de los síntomas o los signos clínicos que ahora los van a ver ustedes. Entonces, simplemente lo que hemos dicho, si un paciente tiene un colesterol LDL por encima de 220, idealmente por encima de 250, pues ya tendría lo que hemos dicho, 5 puntos. En el momento que tenga un familiar adulto y un niño, pues habitualmente ya va a tener esos propios criterios clínicos que en ese momento servían para dar la aportación reducida con 8 puntos. Y esto sería, pues esos famosos signos clínicos. Por ejemplo, tendríamos los santomas, que lo ven ustedes, santomas aquíleos. Ahí los santomas se ven, pero eso no es lo habitual. El santoma no se suele ver. Se suele palpar un engrosamiento del tendón de Aquiles. Por ejemplo, santomas en los extensores del dorso de las manos. El arco corneal completo, cuando lo vemos en una persona por debajo de los 45 años, prácticamente es patognomónico de una hipercolesterolemia familiar. Lo otro sería un niño con hipercolesterolemia familiar homocigota, niños que tienen 1000 de colesterol y claro, desde pequeñitos tienen santomas eruptivos, como están viendo ustedes en las manos y en la rodilla. Pero en ese estudio SEIJAR que tenemos de toda España, la pregunta sería, ¿cuántas personas tienen santomas? Ya lo tienen ustedes ahí, el 12%. Por lo tanto, el santoma sería muy específico, pero nada sensible. Y por eso yo les quería transmitir que tenemos que empezar a olvidarnos de los santomas, porque si nosotros tenemos en esta población un 12%, cuando se empiece a detectar en la infancia no vamos a volver a ver santomas, porque los santomas están en relación con niveles muy altos de colesterol mantenidos a lo largo del tiempo y sin tratamiento. Entonces, volvemos otra vez a lo de siempre. Yo creo que es muy fácil la sospecha clínica de un adulto con hipercolesterolemia familiar, porque esos criterios clínicos que usábamos también antes no valen nada más que para el adulto, es decir, para el que tiene más de 18 años, no para el niño. Diagnóstico genético. Bueno, yo creo que el diagnóstico genético y en esta comunidad pues no hace falta, pero bueno, merece la pena decir que cumple los criterios de la OMS para el cribado genético de una enfermedad. Es el diagnóstico de certeza y lo que hemos dicho es el paso limitante para hacer el cribado en cascada familiar. Por lo tanto, va a facilitar ese cribado y va a evitar el solapamiento con otro tipo de hipercolesterolemias. Mejora la adherencia al tratamiento. Y también lo que les quiero decir que el cribado genético en cascada familiar pues es muy coste eficaz. Y estos son los datos que yo me he atrevido a poner de cómo estaría la hipercolesterolemia familiar en Castilla y León. Por la población que tiene Castilla y León, en teoría, debe haber 10.000 personas en esta comunidad con hipercolesterolemia familiar. Podrían estar diagnosticados unas 2.000 personas, ese 20% que nosotros hemos calculado con datos de alguna otra autonomía. Esto podría ser o bien con criterios clínicos y también genéticos. Además, en el SEIJAR tenemos 425 personas, que nosotros estas las podemos dar perfectamente para las bases de datos de la propia Servicio de Promoción de la Salud de Castilla y León. Entonces, claro, lo que nosotros siempre hemos dicho, que es aplicar una estrategia de detección en 10 años. Yo creo que no está mal. Si nosotros aplicamos una estrategia de detección en 10 años, se necesitarían detectar anualmente en Castilla y León 200 casos índices y 600 familiares. Claro, ¿y por qué nosotros decimos por cada caso índice 3 familiares? Porque en el estudio SEIJAR hemos sido capaces de detectar entre 3 y 5. Entonces yo creo que no hay ningún misterio. El problema es que hay que hacer la cascada familiar y seguramente luego pues la compañera enfermera nos va a decir que eso se puede hacer perfectamente.
¿Y qué evitaríamos nosotros si nosotros hacemos este diagnóstico en 10 años? Pues vamos a evitar casi 1000 episodios coronarios, más la pérdida consiguiente de productividad laboral. Pero si además hacemos el cribado del recién nacido en la hipercolesterolemia familiar, por la población que nace en Castilla y León nos van a aparecer aproximadamente 60 recién nacidos con hipercolesterolemia familiar y 60 padres. En total, 120 personas con hipercolesterolemia familiar al año, pero es que luego se puede seguir extendiendo esa cascada familiar. Y esta diapositiva yo siempre la he puesto porque era muy bonita. Esta es la diapositiva cuando se inició el programa de detección en Castilla y León. Nosotros esto lo hemos paseado a veces por el mundo porque nadie se explicaba cómo en un sitio el médico de atención primaria puede pedir un test genético. Bueno, pues esta comunidad ha sido el primer sitio donde un médico de atención primaria puede pedir un test genético. Por lo tanto, esto siempre es el mensaje que he mandado a la propia atención primaria. Esto es calidad. Entonces, a veces nos quejamos, pero si yo puedo pedir un diagnóstico genético que no se puede pedir en ningún otro país, porque simplemente lo piden los especialistas, pues yo creo que es un programa muy interesante. Entonces, este programa, lo que nosotros creemos ahora, que hay que volver a darlo visibilidad, hay que implicar a los profesionales sanitarios, a profesionales también de enfermería y, por supuesto, a la propia administración sanitaria. Esto ya, bueno, pues únicamente no hace falta que ya les cuente mucho más, pero este es el estudio de coste-eficacia que nos pidió el Ministerio, porque esto hubo una proposición no de ley en el Senado para un plan nacional de detección de la hipercolesterolemia familiar, siguiendo el modelo de Castilla y León, curiosamente con la implicación de la primaria. Entonces, bueno, nos pidieron un estudio de coste-eficacia y este estudio de coste-eficacia pues es dominante. Lo que se demostró que por cada 6 personas con hipercolesterolemia familiar mayores de 18 años detectadas y tratadas, en los próximos 10 años evitamos un episodio coronario. Como verán ustedes, no hay ninguna intervención en salud tan rentable como la detección y tratamiento de la hipercolesterolemia familiar. Claro, en toda España serían 30.000 casos que nosotros podríamos evitar 30.000 infartos de miocardio. Ya saben ustedes, claro, el infarto de miocardio, aproximadamente el 20% es mortal. Los otros se salvan, abriendo las arterias, etcétera, pero no hay que olvidarse que un 20% puede ser mortal. Y este sería lo que nosotros ya hace unos años consideramos que podría ser un circuito asistencial de la hipercolesterolemia familiar. Yo creo que no ha perdido vigencia. Como ven ustedes, pues claro, hay que empezar a atención primaria, a atención especializada también, por supuesto. Caso con sospecha de HF, aplicar los criterios que habíamos dicho. Entonces, estudio genético. Si el estudio genético es positivo, pues inmediatamente ese paciente se define como de alto riesgo cardiovascular, entonces tendría que ir al programa de detección. El programa de detección, ahí debería, yo creo que jugar el papel clave para la cascada familiar el personal de enfermería. Está más cercano al paciente y yo creo que va a ser muy positivo. Luego, como ven ustedes, pues nosotros aquí hemos puesto en ese circuito, claro, la atención primaria puede seguir a muchos casos, los casos que están controlados y que son menos graves. Ya saben ustedes que hay tratamiento combinado de estatinas de alta potencia y ezetimiba que los puede seguir en la primaria. Los pacientes más graves o que necesitan a veces pues nuevos tratamientos tendrán que pasar por las clínicas de lípidos. Y luego, ¿quién va a jugar un papel fundamental a partir de ahora? La pediatría de atención primaria. En el momento que se detecten más niños y sobre todo si se implementa el cribado del recién nacido. Yo les quería decir que nosotros hemos hecho en estos 20 años de seguimiento del estudio SEIJAR, pues indudablemente tenemos hitos importantes publicados en revistas muy importantes, pero yo solamente hoy les voy a recordar 2 porque tienen implicaciones para el pronóstico, como sería la ecuación de riesgo del SEIJAR y la diferencia de sexo en la presencia de enfermedad cardiovascular. Yo creo que todos ustedes, pues uno siempre se pregunta, vamos a ver,
¿Todos los pacientes con HF tienen el mismo riesgo cardiovascular? Si yo se lo pregunto a ustedes, ¿qué me dirían? Pues seguramente que no. Y esto es muy interesante porque nosotros hemos visto familias que comparten la misma mutación y a pesar de ser la misma familia con la misma mutación, el riesgo es diferente de unas personas a otras. Esto es lo que ustedes conocen como medicina personalizada y es lo que cada vez vamos a tratar más de hacer. Bueno, pues nosotros lo que hicimos en el año 2017, publicamos la primera ecuación en el mundo para valorar el riesgo cardiovascular de los pacientes con hipercolesterolemia familiar, porque, por ejemplo, no sirve el Framingham para estos pacientes ni sirven otras ecuaciones. De hecho, nosotros esto lo publicamos por donde se publicó el Framingham. Entonces, esto es muy importante porque ustedes pueden acceder a nuestra página web, también hay una app, y eso lo vamos a actualizar, pero con 8 criterios clínicos y de laboratorio serían colesterol LDL, los niveles de LPA, que también hay que hacerlos en las personas con HF, luego el ser varón, el ser mujer, la edad, tener hipertensión, enfermedad cardiovascular, fumar o tener sobrepeso, esos son los criterios, fíjense ustedes, tan clínicos que nosotros nos pueden predecir a 5 y 10 años el riesgo que va a tener un paciente de hacer una un episodio de enfermedad cardiovascular. ¿Y qué conocemos de la enfermedad cardiovascular y la hipercolesterolemia familiar? Lo que hemos dicho, ¿es igual para todos? Pues ya les hemos dicho que no es igual para todos. Esto es muy interesante porque en la era preestatina, miren ustedes que esto se publicó pues antes de que se comercializasen las estatinas. En aquel momento no teníamos casi nada para los pacientes con HF, teníamos las resinas, que seguramente a ustedes, a algunos de ustedes más mayores les suenan las resinas, pero con eso conseguíamos muy poquito, por no decir nada. Bueno, pues en ese momento, este es un estudio con una población pequeña que hicieron en Japón, les hicieron una angiografía coronaria y demostraron que los varones en la tercera década y las mujeres en la cuarta década con hipercolesterolemia familiar ya tenían enfermedad aterosclerótica coronaria. Nosotros ahora nos acaban de aceptar este trabajo en una revista importante y miren ustedes lo que hemos encontrado. Nosotros hemos analizado 3.500 personas con una edad media de 46 años, un seguimiento medio de 10 años. Estas personas, prácticamente el 90%, estaban tratadas con estatinas y llevaban una mediana también de al menos 20 años. También había otras personas que tenían tratamiento con ezetimiba y algunas de estas personas también tenían anti-PCSK9. Pues fíjense ustedes lo que nos encontramos en las curvas de supervivencia desde el nacimiento, que la enfermedad cardiovascular mortal o no mortal en esta población con hipercolesterolemia familiar se retrasaba, apareciendo en las mujeres la media a los 61 años y en los varones a los 50.6 años. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo les he enseñado la era preestatina, nosotros hemos conseguido en estos años retrasar 3 décadas la aparición de la enfermedad cardiovascular en las personas con hipercolesterolemia familiar. Este estudio solamente es de España, no lo hay en otro sitio, claro, porque no tienen a veces ni esta población ni este seguimiento. Entonces, bueno, ya vamos a acabar, pero únicamente volver a recordar en esta diapositiva la prevalencia, que en España tenemos cerca de 200.000 personas, por lo tanto, cada médico de atención primaria, pues dependiendo del número de pacientes en su consulta, pues a lo mejor tiene 5 o 6 personas con hipercolesterolemia familiar, pero luego podría venir esa cascada familiar. Entonces, falta de concienciación a veces en los propios profesionales y en la administración sanitaria. Y la falta de diagnóstico es una barrera para prevenir la enfermedad cardiovascular prematura. Por lo tanto, otra vez insistir que por cada 6 hipercolesterolemia familiar diagnosticada evitamos un infarto de miocardio en los próximos
10 años. En resumen, como mensajes que nos podríamos llevar, bueno, pues serían que es una causa frecuente de enfermedad cardiovascular prematura, es necesario un programa de detección en cascada familiar, además que es coste eficaz. La participación del médico de atención primaria, enfermería y, por supuesto, también la atención especializada va a ser fundamental. El apoyo a veces de las organizaciones de pacientes, porque nosotros hemos generado mucho conocimiento desde una organización de pacientes. El futuro es el cribado universal en el recién nacido. Nueva ecuación de riesgo, el Say-Harris Equation, predice el riesgo de nuevos eventos y actualmente estamos recalibrando esa ecuación porque ya tenemos mucho más seguimiento. La detección y el tratamiento retrasa la aparición de la enfermedad cardiovascular, como han visto en la anterior diapositiva. Entonces, la pregunta es, ¿podemos reducir el riesgo cardiovascular a un nivel similar al de la población general? Mi impresión es que sí. De hecho, cuando nosotros empezamos a hablar con la administración sanitaria, cuando se consiguió la aportación reducida, nosotros lo que argumentábamos, y el doctor Cruce lo sabe porque me acompañó en alguna reunión, es que estas personas tenían una esperanza de vida de 30 años menos. Inclusive calculábamos los años de vida perdidos con la población española. Ahora, después del estudio que ustedes han visto, yo me atrevo a opinar que en 10 o 15 años estas personas que estén diagnosticadas y tratadas pueden tener la misma esperanza de vida que una persona que no nace con hipercolesterolemia familiar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Mata. Nos ha hecho una exposición muy detallada y muy extensa de lo que supone la hipercolesterolemia y bueno, pues el amplio conocimiento que tiene pues nos ha situado. Muchas gracias. Bueno, pues yo soy Teresa Jiménez, soy la jefe de servicio de promoción de la salud, correspondiente a la Dirección General de Salud Pública, como ya ha dicho antes el doctor García Cruces. Y antes de pasar a hacer una exposición de los datos acumulados de funcionamiento del programa, no quería seguir adelante sin agradecer a todas las personas que durante tantos años han hecho que durante los 15 años de funcionamiento del programa pues haya funcionado y que podamos comentar hoy aquí la situación del programa. Bien, pues el programa de la jornada de hoy, no obstante, hemos pasado la primera parte, que sería la primera intervención del doctor Mata, que sería la intervención más académica, y a partir de ahora, pues las intervenciones que nos quedan serán más prácticas. Entonces, la primera práctica sería esta. El programa de hipercolesterolemia familiar en Castilla y León pues funciona desde noviembre del año 2008 y tiene su contexto en el tercer Plan de Salud de Castilla y León, donde aparecía en el Objetivo Estratégico 188 el texto relacionado con el programa y en el que se perseguía mejorar la prevención de la hipercolesterolemia familiar implantando el programa de cribado de hipercolesterolemia en la población diana con antecedentes familiares. Y hacía mención a la medida 324, que aparecía redactada de la siguiente forma: la detección precoz de casos, búsqueda activa de casos y de familiares de primer grado de pacientes afectos de hipercolesterolemia familiar. El programa nació entonces, como habéis visto en la presentación anterior, en el año 2008, en el Plan de Salud 2008-2012 y apareció con este material gráfico que daba soporte al programa. Este material se editó, como veis en la parte izquierda de la diapositiva, es una guía informativa dirigida a familias en el que se explicaba desde qué era el colesterol, los tipos de colesterol, la importancia de los estilos de vida, el control del tabaco, la dieta, el ejercicio, etc. Y en la parte derecha de la transparencia
pues es la información práctica a profesionales que aún está funcionando y que está disponible en la página web. El programa, por tanto, nació con dos objetivos generales. El primero, reducir la morbimortalidad y mejorar la calidad de vida en las personas con hipercolesterolemia familiar, informando a las personas susceptibles de padecer esta enfermedad, del riesgo de transmitirlo, de la posibilidad de presentar enfermedad cardiovascular y de cómo poder modificar este riesgo modificando los estilos de vida. Y el segundo objetivo que perseguía y que persigue el programa es garantizar el acceso a todas las personas susceptibles a un estudio genético, bien a mayores de 18 años como caso índice y incluyendo también a los menores de 18 también en la cascada familiar. Las ventajas del diagnóstico genético ya nos ha hablado el doctor Pedro Mata, pero no está mal volver a recordar que las ventajas de un diagnóstico genético pues permite detectar casos de expresión fenotípica. El colesterol varía a lo largo de la edad y con el sexo, identifica a pacientes jóvenes con riesgo de esta enfermedad. Por otra parte, tiene una capacidad predictiva, puesto que hemos visto que identifica mutaciones de riesgo, establece un diagnóstico inequívoco de hipercolesterolemia familiar, facilita el cribado en cascada familiar, implica una mayor participación del paciente en la adherencia al tratamiento, en la adopción de estilos de vida. También, aunque no están reflejados en la transparencia, la información genética permite optimizar el tratamiento y el manejo terapéutico y permite una estratificación del riesgo coronario. En la siguiente diapositiva se presenta un pequeño flujograma de cuál es la estrategia o de la forma de trabajo del programa establecido en Castilla y León desde sus orígenes y que funciona en nuestros días. Atención primaria, tanto atención primaria como atención hospitalaria, podrán identificar un caso índice, deberá de hacerse una búsqueda activa del caso, valoración del caso, etcétera. Ahí se contactará con el servicio territorial, se establecerá un feedback para el envío de la recepción de la muestra, a su vez el envío de la muestra al laboratorio, la recepción de resultados. Y no voy a entrar en más detalles porque un ponente entrará especificando más la gestión de la muestra. Y aquí entraríamos en lo que podemos considerar los resultados del programa. A lo largo de los 15 años de funcionamiento del programa, en nuestra base IPE tenemos registrados 2.783 casos, de los cuales 1.940 son casos índices y 843 son casos familiares. Como veis, el mayor funcionamiento del programa se consiguió en el año 2010 con aproximadamente 400 casos y el menor pico coincide en el año 2020 con el año de la pandemia, donde se consiguieron una gestión de unos 80 casos aproximadamente. Y ahora, en el año 2023, se presenta un repunte del programa que está también asociado con un cambio en la gestión de las pruebas de laboratorio. El programa, lo importante de esta gráfica es que el programa ha estado activo durante los 15 años de funcionamiento y en todos los años sí hay una participación de casos índices y casos familiares con mayor o menor proporción, pero lo importante es que el programa ha estado funcionando. Aquí es una descripción muy simple de cuál es el sexo de los casos índices. Como veis, la mujer participa en mayor número tanto en casos índices como en casos familiares, y la edad de participación en los casos índices está cercana a los 45 años, mientras que en los casos familiares está cercana a los 36 años. Según el origen de la solicitud del test, los casos índices están detectados solicitados en más de la mitad de los casos en atención hospitalaria, mientras que los casos familiares se ve que también atención primaria colabora de una forma muy importante
junto con la participación de otros, que aunque aparece clasificado en color amarillo, digo en color azul, realmente otros junto con atención primaria podríamos presentarlos juntos. Es decir, que a lo largo del programa Atención Especializada tiene una labor o ha realizado una labor muy importante en la detección de los casos índice, pero Atención Primaria ha soportado la solicitud de la cascada familiar con los casos familiares. Por provincias y acumulado, a lo largo de estos 15 años, se puede observar que la provincia que más test ha gestionado en estos 15 años ha sido Valladolid, también por número de población. Le sigue Salamanca y, bueno, pues lo importante también creo que se puede extraer que el programa ha funcionado en todas las provincias, es decir, que el programa ha estado accesible en toda la comunidad. Por positividad, vemos que la positividad más alta está en el servicio territorial en el área de León y Bierzo y, bueno, pues le seguiría, por el contrario, el más bajo lo presentaría Palencia. Dentro de los casos familiares, pues vemos que también es Valladolid el área de salud que más en la provincia de Valladolid que más casos familiares ha gestionado, seguido del área de salud de la provincia de León, que recoge León y Bierzo. Respecto a las mutaciones genéticas detectadas en los casos índice, pues la mutación LDLR o RLDL supone un 87% y le sigue la ApoB con un 6%. El gen RLDL es un gen altamente específico de hipercolesterolemia familiar y en España pues, se han detectado más de 260 mutaciones funcionales, que son a las que en su intervención pues, hacía de alguna manera referencia el doctor Pedro Mata. Respecto al aislamiento de mutaciones genéticas en casos familiares, pues también la más frecuente es la R del DDL, seguido también de la ApoB. En esta diapositiva recojo por una parte el número de pacientes analizados, el número de casos índices y casos familiares con los porcentajes de positividad, que como veis la detección de mutaciones en los casos índices es de un 34%, mientras que de los casos familiares es del 71%. Pero en la parte superior de la diapositiva, el ratio de la efectividad del número de familiares estudiados por cada caso índice con resultado positivo desde el inicio del programa ha oscilado entre el 1,28 y el 1,26. Nunca en los 15 años de funcionamiento hemos obtenido los ratios que se recomiendan para que el programa sea eficiente. Y es que no alcanzamos esos 3-4 casos familiares que es lo que recomienda la cascada familiar. Las conclusiones que comparto con vosotros pues pueden ser que durante estos 15 años de funcionamiento del programa el acceso al estudio genético ha estado disponible en toda la comunidad a todas las personas susceptibles, que el 34% de los casos índices tienen un resultado genético positivo para hipercolesterolemia familiar, que el 71% de los casos familiares tienen un resultado genético positivo para hipercolesterolemia familiar, que la mayoría de las personas con un diagnóstico genético presentan el RLDL positivo, que es muy específico y es una variante patogénica, que la ApoB es la segunda mutación en frecuencia, que los resultados obtenidos en el programa son coincidentes con las publicaciones nacionales y con las publicaciones nacionales y también las internacionales, y también en esa proyección de casos con hipercolesterolemia familiar que podían estar prevalentes en Castilla y León, que conocer la mutación causal
pues va a tener una incidencia en la enfermedad coronaria y, por supuesto, va a condicionar la respuesta al tratamiento hipolipemiante, y que debemos de trabajar en la relación caso-índice positivo y caso familiar para que el programa sea coste eficiente. ¿Cuáles serían nuestras líneas de futuro? Pues en realizar una evaluación del programa con estos 15 años en marcha, ver esa realidad de mejorar o de evitar esa muerte prematura, revisar el programa para mejorar el proceso, tanto los documentos disponibles, los volantes de solicitud, el material editado, reevaluar los criterios de inclusión, desarrollar actividades de formación dirigido a profesionales sanitarios, tanto de atención primaria como de atención hospitalaria, y la difusión del programa a la población general, estimular la realización de cascadas familiares y estar atentos a un futuro informe que se publicará por la evaluación la Red de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que en este momento está encomendado desde el Ministerio de Sanidad a esta red de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias, en la que bueno, pues, se espera la publicación de los resultados para trabajar en la implementación de un programa de cribado en cascada para la detección de hipercolesterolemia familiar en el Sistema Nacional de Salud. ¿Se incluirá el programa en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud? Pues tendremos que esperar para saberlo. Quería también deciros que los datos presentados están disponibles en la página web del portal de salud en este apartado. Y, por último, pues que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Ahora pasaríamos a la tercera intervención, a cargo del doctor Juan Alfonso Romero Furones, que es un compañero médico de familia. Está conectado online en el Centro de Salud Miguel Armijo de Salamanca. Es un profesional convencido del programa de hipercolesterolemia familiar y él todos los años en su centro de salud pues realiza una exposición informativa para el personal de su centro de salud de lo que es el programa de hipercolesterolemia familiar, y en este caso pues Alfonso nos va a hablar de lo que significa o cómo ve él el papel de la medicina de familia en el programa de hipercolesterolemia familiar. Alfonso, cuando quieras. Hola, buenos días. Espero que se oiga bien y que terminen las incidencias, porque ha sido una mañana tremenda. He tenido que dejar la consulta a medias porque no había conexión de la consulta y me he venido a casa. Me ha fallado un ordenador en casa y estoy utilizando otro y espero que me oigáis bien. ¿Me oís bien? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues voy muy rápido contándoos un poco lo que somos los médicos de familia y el papel que podemos tener en la búsqueda de casos como se ha presentado. Los médicos de familia tenemos, y los pediatras de los médicos de atención primaria en general, tenemos personas y tenemos las herramientas que tenemos para explorar los problemas que puedan tener esos pacientes, que son análisis, exploración de pruebas complementarias, y no he puesto la tercera, que es el tiempo, porque no vamos a cuestionar la falta de tiempo que tenemos para hacer muchas cosas, pero yo siempre digo que siempre tenemos, aunque poco, muchas veces, y tenemos que aprovechar eso. Y en esas personas que tenemos adscritas a la población, cuando hacemos la análisis podemos detectar todo eso que hemos estado hablando. Los antecedentes personales o familiares de enfermedades cardiovasculares, de eventos cardiovasculares, siempre tenemos la opción de la exploración, detectar los síntomas, el arco corneal, etcétera, y las pruebas complementarias en el perfil lipídico, que no voy a repetir las cifras que nos ponen en alarma, para buscar estos casos. Os pongo imágenes de síntomas. Entonces tenemos a pacientes que tenemos bien por los antecedentes familiares que tengan, por los datos clínicos o el perfil lipídico que tengan, un paciente con alta sospecha de que pueda tener una hipercolesterolemia familiar.
Vamos a ver, en principio esto, si no tuviéramos alguna herramienta que nos pueda ayudar, nos complica un poco la vida. Entonces yo, desde hace muchos años, tengo una calculadora, ahora les enseño que hace muchas cosas, y me hice una calculadora para poder detectar cuál era el diagnóstico probable de hipercolesterolemia femenina. Esto es una herramienta de consulta que tengo para poderlo, a ver, sirve de herramienta y de recordatorio. No todos tenemos memorizado y presente todas estas cosas, entonces tenemos que tener un recurso en consulta y esto es una de las posibilidades, como otras muchas cosas. Un segundo, porque no me permite cerrar. Hace todas estas cosas que después veremos. Voy con la presentación de nuevo. Bien, pues le decía, en estos pacientes con alta sospecha que tenemos que valorar la posibilidad de hacer un estudio genético. Yo he detectado los casos índice y bueno, pues le presentamos el consentimiento, presentamos el consentimiento informado, hacemos el documento de derivación, explicamos cómo se puede hacer la muestra de recogida de saliva, que probablemente enfermería lo puede hacer más detalladamente. Ahí tenéis lo que hay que recoger del consentimiento de firma y esta es la hoja de derivación con la muestra donde, bueno, pues aquello que tenía en el Excel está aquí para obtener las puntuaciones y calcular la puntuación. Es lo mismo, pero esto no lo tenemos normalmente en el escritorio de nuestro trabajo. Bien, lo he ampliado un poco y una vez hecho el estudio genético, tenemos, en caso de que resulte positivo, se nos comunica que es positivo, nos indica que es una mutación y tenemos un caso índice. Una vez que tenemos el caso índice, vamos a buscar familiares fundamentalmente con el perfil lipídico. En los menores de 18 años, como veis, cifras de colesterol total mayores de 220 o de LDL de 150 nos van a indicar hacer el análisis genético y en los adultos cifras de colesterol total mayores de 250 y de LDL de 190. En la segunda parte de la hoja de derivación viene el estudio familiar de primer grado, donde simplemente habría que poner el parentesco del familiar con caso índice, las cifras de colesterol que tiene y los códigos tanto de la mutación que tiene el índice como la muestra que tiene para poder hacer después un mejor seguimiento. Bien, pues una vez que tenemos ya detectado los casos con esa estrategia, que es una estrategia muy rápida para la detección, nos vamos con lo que tenemos que hacer con los pacientes. ¿Cómo manejamos los pacientes? ¿Cómo manejamos a todos los pacientes con riesgo cardiovascular? Y es de una forma integral. Pero una de las primeras cosas que hacemos es el cálculo del riesgo cardiovascular. En la guía europea ya nos pone que los sistemas desarrollados para la población general no son válidos ni para los diabéticos, que ya los conocemos, que tenemos calculadores especiales de riesgo cardiovascular en diabetes, ni para la hipercolesterolemia familiar. Entonces, ¿qué hacemos a la hora de calcular el riesgo? Bueno, pues hay he recogido 3 posibilidades de hacer un cálculo personalizado del riesgo cardiovascular. El SAFGARD que ha comentado el doctor Mata antes, del estudio de la cohorte de hipercolesterolemia familiar de España. Hay otro estudio en Cataluña. Bueno, estos son estudios en los que se realiza el cálculo teniendo distintas factores, tanto el índice de masa corporal, el tabaquismo, bueno, incluso alguno utiliza más valores de laboratorio que nos complican un poco la vida. Y nosotros, en principio, somos mucho más pragmáticos y el consenso de la Sociedad Española de Cardiología para el manejo de la dislipemia nos pone que debemos considerar pacientes con riesgo muy elevado a aquellos que tienen hipercolesterolemia familiar con otro factor de riesgo cardiovascular y de riesgo elevado a todos los pacientes con hipercolesterolemia familiar. Entonces ya estamos siempre tratando a personas con riesgo elevado o riesgo muy elevado de riesgo cardiovascular. Y en estos pacientes tenemos que tener claro los objetivos terapéuticos que tenemos en cuanto a
los objetivos lipídicos y se trata en pacientes de muy alto riesgo tener una LDL por debajo de 55 y en los pacientes con riesgo alto por debajo de 70. Bien, ¿esto cómo lo conseguimos? Bueno, estas son distintas estrategias que también el documento de consenso de la Sociedad Española nos recoge en los pacientes de riesgo elevado y riesgo muy elevado, manejando distintas estrategias para intensificar ese tratamiento y conseguir los objetivos. ¿Y qué tratamientos tenemos? Bueno, pues hay todas esas posibilidades de tratamientos hipolipemiantes que tenéis y fundamentalmente nosotros tenemos la posibilidad de manejar estas tres, las estatinas, la ezetimiba y el ácido bempedoico. Solos o combinados, como podemos ver. Me vuelvo otra vez al Excel porque el manejo de las estatinas yo lo utilizo, las estatinas las ponemos en función de la potencia y del perfil farmacológico del paciente, sobre todo teniendo en cuenta las iteraciones. Para calcular la potencia, yo también he utilizado una calculadora que les presento aquí para conocer que arriba tengo, si lo ven por aquí, las distintas combinaciones de estatinas y estatinas asociadas a ezetimiba con la potencia que tienen en reducción del riesgo y el precio mensual de estos fármacos. Un poco friki, pero esto a mí me resulta muy útil a la hora de hacer tratamientos y de, sobre todo, ajustar al perfil del paciente el tratamiento más adecuado. Entonces, en función del LDL inicial y de los objetivos que yo quiera conseguir, me elijo las posibilidades de tratamiento y ahí, en función del perfil del paciente y del precio, tomo la decisión de qué estatina tomar o qué asociación de estatina-ezetimiba tomar. Bien, vuelvo otra vez a la presentación. También tenemos la posibilidad de utilización del ácido bempedoico, también solo asociado a ezetimiba o asociado también a estatinas. Tenemos después la posibilidad de enviar a pacientes al segundo nivel, si es necesario que utilicen pues alguna de las otras alternativas terapéuticas que hay como hipolipemiantes. Bien, en cuanto a las recomendaciones que hace la guía, está ya un poquito anticuada porque es del 2019, no tiene ácido bempedoico, está empezando a utilizarse los inhibidores del PCSK9 y bueno, pues se va escalonando el tratamiento para conseguir los objetivos que pretendemos. Y finalmente, a todos los pacientes que son nuestros pacientes tenemos que hacer el seguimiento. El seguimiento no solamente en cuanto a sus cifras, en cuanto a la adherencia terapéutica, sino a su estilo de vida. Tenemos que tener muy en cuenta el estilo de vida en cuanto al tabaquismo, en cuanto a la alimentación, el ejercicio físico. Todo lo que recomendamos normalmente de vida saludable tenemos que poner especialmente énfasis en estos pacientes que tienen un alto, como hemos visto, muy alto riesgo cardiovascular. Por supuesto, tenemos que controlar la aparición de otros factores de riesgo cardiovascular, pueden ser hipertensos, ojo con el tabaco, porque he tenido una paciente que fumaba, pero como fumaba poco, no lo reconocía. Hay que estar muy a la alerta sobre estas cosas por el incremento de riesgo que puede suponer a estos pacientes de eventos coronarios. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta los efectos secundarios del tratamiento, los efectos secundarios de las estatinas y valorar la tolerancia o no que tienen a ella. Y, bueno, pues finalmente siempre hacer un seguimiento periódico para evaluar las lesiones en órganos diana de los problemas cardiovasculares. Bueno, espero, con todas las dificultades, lo siento no haber podido estar ahí y espero que se haya podido ver aceptablemente. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Romero, por la intervención. Sí, lo hemos visto y bueno, ha tenido mérito el que usted haya podido participar por superar todos los inconvenientes que hemos tenido. A continuación, intervendrá María Encarnación Arranz. Encarna es enfermera y psicóloga, trabaja en el Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Río Ortega
y nos va a hablar de qué hacer tras detectar un caso índice de hipercolesterolemia familiar. Muchas gracias, Teresa. Cuando quieras. Gracias. Bueno, pues agradecer a los organizadores de que haya podido hacerse esta jornada y a todos los que participáis en esta jornada. Yo os voy a contar aspectos también prácticos, de la hipercolesterolemia familiar. El guión que voy a seguir va a ser la técnica de recogida de muestra de saliva, los pasos que vamos a seguir con la documentación y con el envío de la muestra, y vamos a hablar de la cascada familiar como elemento esencial en el programa de detección precoz de hipercolesterolemia familiar. La técnica de recogida de muestra de saliva requiere unas condiciones previas antes de recoger la muestra de saliva. Al paciente le tenemos que instruir antes de que se recoja la muestra para que media hora antes no coma, fume, beber algo, o cepillarse los dientes o mascar chicle. Tampoco debe de llevar los labios con pintalabios o con maquillaje. Durante la obtención de la muestra, lo que vamos a hacer va a ser recomendarle un ligero masaje en el carrillo para que favorezca la secreción de la saliva. Previamente a esto, el paciente puede enjuagarse con un poquito de agua y estar 30 segundos y posteriormente recoger la saliva en un tubo. Vamos a tener un kit donde va a haber un tubo y en ese tubo vamos a depositar la saliva. Si otra persona realiza la toma, porque este paciente no pueda recoger la saliva por él mismo, se necesitaría usar guantes clínicos para no contaminar la saliva, la muestra. El material suministrado, cuando nosotros vamos a hacer la recogida de saliva, previamente pedimos al servicio territorial que nos manden kit para recoger la saliva. Nos mandan el contenedor que tiene un tubo con líquido estabilizador y un embudo. También hay etiquetas para la identificación de esas muestras y hay un sobre acolchado para el envío. Y ahí también viene manual de instrucciones. La técnica propiamente dicha de la recogida de saliva, abriremos el kit, cogeremos el tubo y vamos a encontrar en ese tubo que hay dos señales, donde marca 2 mililitros y 4 mililitros. Hasta 2 mililitros va a haber un contenido líquido que es el líquido conservante. Y de 2 a 4 mililitros es el espacio que vamos a tener para poder depositar ahí la saliva. Es muy importante que la saliva no tenga burbujas. Si tiene burbujas, tendremos que medir el nivel hasta los 4 mililitros, no contar lo que son las burbujas, ¿vale? Entonces lo que haremos será, primero, desenroscaremos el tubo y lo que haremos es poner el embudo, le enroscaremos. Posteriormente hay que escupir en ese embudo hasta el nivel que hemos dicho de 4 mililitros. Normalmente suele tardar entre 2 y 5 mililitros, ¿vale? Posteriormente, ya una vez que ya hemos recogido la muestra, lo que haremos será quitar el embudo, enroscar el tubo y lo que haremos ya es desechar ese embudo. Y lo que haremos será un movimiento de agitar suavemente el tubo donde hemos recogido la muestra, para que se mezcle lo que es la saliva con la solución. Una vez que ya tengamos la muestra, ¿qué pasos vamos a tener? En la página web de Salud Castilla y León Profesionales, ahí tenemos los ficheros que se pueden descargar de la documentación. Habitualmente con los kits de muestras, para recoger las muestras también el servicio territorial nos envían también lo que es el documento de derivación. Y tendremos que tener el documento de derivación, el consentimiento informado y tendremos que tener el kit para poderlo realizar. El documento de derivación hay que etiquetarlo
en la parte superior derecha tenemos ahí para poder poner las etiquetas identificativas. Son 3 páginas. Este documento están coloreadas. La primera página es en blanco, es blanca, la segunda es de color rosa y la tercera es de color azul. La primera y la segunda, es decir, la página blanca y la página rosa, la vamos a enviar junto con la muestra. Y la página rosa es para el laboratorio y la página blanca es para el servicio territorial. La página azul la vamos a guardar en la historia del paciente. Luego también lo que es el consentimiento informado le vamos a adjuntar a la historia del paciente. Y posteriormente ya la muestra etiquetada la vamos a introducir dentro del sobre de bioseguridad. Posteriormente, ya una vez que está todo etiquetado, lo meteremos en el kit de la caja donde viene el kit. Ahí en esa caja meteremos el sobre de bioseguridad y ahí introduciremos también el documento de derivación. Quiero hacer aquí una aclaración. En el sobre de bioseguridad solamente tiene que estar lo que es el tubo de la muestra, para que no se entre en conflicto si meto ahí el documento de derivación o no, ¿vale? El documento de derivación va fuera del sobre de bioseguridad. Y una vez que ya tengamos todo, lo que haremos será ponernos en contacto con el servicio territorial en la sección de promoción de la salud para la recogida de la muestra o para cualquier duda. Normalmente vienen pronto, son muy ágiles y hay que tener en cuenta la conservación de la muestra, porque a lo mejor tendréis dudas de cómo se conserva la muestra. La muestra entre 15 y 30 grados se conserva. Si vais a tenerlo muchos días esperando ahí hasta que venga la recogida de muestra del servicio territorial, es aconsejable meterlo en el frigorífico, ¿vale? Pero si al día siguiente, a los 2 días, van a venir a recoger la muestra, se puede perfectamente mantener a temperatura ambiente, ¿vale? Ahora pasamos al estudio familiar, tan importante como hemos estado hablando, que es un paso clave, ¿no?, para que este programa se haga extensivo a más personas que puedan gozar de esta prevención. El inicio de la cascada familiar va a ser ante ya una mutación, es decir, una muestra que ya es positiva, que hay una mutación. Es importante la sensibilización y el ofrecimiento de colaboración del médico hacia el caso índice, y es importante esta realización de la cascada pues para ampliar a más personas que puedan tener esta prevención. El modelo de cascada familiar va a ser a través de la comunicación intrafamiliar, que ahora voy a decir de qué va, y luego la necesidad de informar al caso índice para que el caso índice pueda comunicárselo a sus familiares de primer grado. O sea que la cascada familiar va a contemplar los familiares de primer grado. Y ahí vamos a tener la colaboración de la recogida de datos, de los datos de los familiares del caso índice, y para ello nos van a dar herramientas al servicio territorial, ¿vale? ¿Por qué la cascada familiar? Bueno, pues ya hemos hablado en estas ponencias que se han dado, que hay un elevadísimo riesgo de presentar infartos de miocardio, enfermedades aterosclerótica vascular en edades tempranas de la vida, que más del 50% de los pacientes ya hemos visto que antes de los 55 años tienen ya problemas cardiovasculares, eventos cardiovasculares, y por ello la importancia de un diagnóstico precoz. Por eso el llegar a más gente para que puedan beneficiarse de este programa. El modelo que seguimos, la cascada familiar, es la comunicación intrafamiliar, es decir, una vez que el caso índice sabe que es positivo, los casos índices, los propios pacientes son los que tienen que hacer llegar esta noticia a los familiares de primer grado.
Y hay también la colaboración entre el médico responsable del caso índice y el servicio territorial. Consideraciones técnicas. Es muy importante porque tiene una potencialidad de participación en este programa los familiares. Hemos hablado de la cascada familiar. Es importantísimo el tema de las relaciones familiares. Es importante que los familiares no se sientan invadidos, no se sientan como que se les va a invadir su privacidad. Entonces hay que saberlo decir, comunicarlo. También es importante saberlo comunicar porque con frecuencia estas decisiones para seguir con la cascada familiar, a veces hay una relación de una falta de preocupación sobre el riesgo que hay. Entonces, a través de la comunicación, poder llegar a estos familiares y el conocimiento que tiene de este problema para que pueda entenderlo y pueda seguir con el programa y participar. También es muy importante, fundamental, la interacción que hay entre el médico y el caso índice, y también es importante a nivel de enfermería, lo que es las habilidades de comunicación, el poder llegar a estos casos índices y poder, con las técnicas de habilidades comunicativas, de comunicación, una escucha abierta, una escucha activa, empatía, poder llegar a poderle motivar para que los mismos casos índices sean los que se ofrezcan para decírselo a los familiares. Es fundamental este punto, si no, no podemos conseguir que este programa avance y que se pueda extender a más gente. En las consideraciones sería, es importante lo que hemos dicho, la comunicación intrafamiliar realizada primero por el caso índice, primero lo tiene que comunicar el caso índice a la familia. Para ello tenemos que intentar empoderar al paciente, al caso índice, para que tenga confianza y sea él el que dé el primer paso. Si no, los profesionales sanitarios no vamos a poder avanzar, porque previamente el primer paso fundamental es que los mismos casos índices, los mismos pacientes lo digan, ¿vale? Los casos índices, cuando ya lo dicen a sus familiares, ya es cuando nosotros, como personales sanitarios, podemos ya avanzar y decir y buscar pacientes y familiares, ¿vale? Entonces, cuando lo digamos, el contacto directo de profesional hacia los familiares, es muy importante que evitemos las reacciones de alarma y de preocupación. Hay que saber muy bien cómo comunicarlo, porque podemos llevarles a un conflicto. Y también es otro tema importante el remarcar que es de carácter voluntario, el hacer el test, ¿vale? Y también no debemos anotar nada de los datos de los familiares si antes no han respondido favorablemente a participar. Eso también es importante remarcarlo. No podemos dar el primer paso nosotros y buscar a los familiares si previamente no tenemos el consentimiento explícito de que el familiar sí que quiere participar. ¿De acuerdo? Un poco aspectos jurídicos de la cascada familiar. Hay que tener en cuenta la Ley 41/2002 del 14 de noviembre, donde se habla de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Es importante eso, ¿vale? También la confidencialidad de los datos. La Ley 14/2007 del 3 de julio, donde se habla de la investigación biomédica, y la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de la protección de datos de carácter personal, ¿vale? En la Ley 41/2002 de la autonomía del paciente, sabéis que el paciente tiene derecho a la información de su salud y también el respeto hacia el derecho de no ser informado, ¿vale? Eso lo tenemos que tener en cuenta. El titular del derecho a la información va a ser el paciente, y el paciente se puede negar a una divulgación de la información en el ámbito familiar. Por eso, ahí está la importancia de cómo decirlo y transmitirlo, ¿vale? Porque ahí influye un poco la conducta del paciente. Según cómo se lo digamos y se lo presentemos, el paciente puede rechazarlo, el extenderlo al familiar,
o extenderlo y decir ellos mismos, motivados por nosotros, el que lo van a transmitir, ¿de acuerdo? También cualquier difusión de la enfermedad tiene que estar autorizada de manera expresa, es decir, que lo tienen que constar que sí que quieren hacerlo, y se precisa consentimiento libre y voluntario del afectado, ¿de acuerdo? La información a los familiares y ofrecimiento del test genético, lo voy remarcando mucho porque soy muy insistente en eso, porque primero tiene que ser el caso índice el que tiene que habérselo dicho a sus familiares, y ya contando con que se lo ha dicho a los familiares, la información se lo vamos a dar ya a los sanitarios, ofrecerles el test genético a dichos familiares. El servicio territorial va a colaborar en buscar, localizar a los médicos que estén en otro cupo de los médicos de esos familiares, con lo cual va a participar. Y la solicitud del test del familiar se va a realizar ya por causas legales, pues como hemos hablado, como está programado para el caso índice. Los resultados del test genético se va a remitir al médico solicitante que lo ha pedido. Aquí sería el modelo de impreso, donde se va a recoger la autorización para que se pueda seguir avanzando, ¿vale?, por parte del familiar. Y una vez que el caso sea positivo, entonces lo que va a hacer desde el servicio territorial va a enviar tanto el resultado al médico que lo pide y también una carpeta con herramientas para que haya una búsqueda de los familiares, ¿vale? Y una vez que ha recabado el médico los datos de contacto de los familiares de primer grado, se van a remitir al servicio territorial de la provincia más o menos en el plazo de 30 días. Un hombre sabio debería darse cuenta de que la salud es su posesión más valiosa. Lo decía Hipócrates. Esto es importante, el trabajar por la salud y prevenir. Muchas gracias. Muchas gracias, Encarna. Nos has demostrado que conoces el programa y que llevas 15 años impulsándolo. Va a intervenir la doctora Álvarez Baños, es endocrinóloga, jefe de servicio del hospital o del complejo asistencial de Burgos. Pilar, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Siento no poder conectarme con vosotros, pero es que me ha sido imposible a través de la red del hospital, que es donde estoy ahora mismo. En primer lugar, dar las gracias al doctor Pedro Mata. ¿Me oís bien? Decidme, por favor. Sí. Porque están... Sí. Sí. Y a la consejería por contar conmigo en este tema de tanto interés. Vamos a ver, ha habido muchos aspectos que ya se han comentado por los anteriores ponentes, pero vamos, yo quería comentarles alguno de los estudios con el tratamiento de la hipercolesterolemia familiar. Comentaros que hay que tener en cuenta en atención primaria lo que ya se ha comentado, la detección oportunista, sobre todo en base a historia personal o familiar de colesterol alto y la enfermedad cardiovascular precoz, y a nivel hospitalario que pensemos en ello sobre todo en los pacientes que tienen cardiopatía isquémica con menos de 60 años. En cuanto a los criterios diagnósticos ya se han comentado con anterioridad, tanto en niños como en adolescentes, y yo lo que quiero es incidir en la necesidad de evaluar la aterosclerosis subclínica o latente en los pacientes con enfermedad. Detectar la presencia de enfermedad cardiovascular es importante, sobre todo en las mujeres a partir de los 40 años, y en hombres a partir de los 30 años. Antes, si hubiera otros factores de riesgo vascular. Con los procedimientos habituales, en el caso de la enfermedad coronaria, ergometría, SPECT o, idealmente, angiotac coronario, si fuera posible, claro. En cuanto a la enfermedad cerebrovascular, se recomienda hacer ecocarotidia para detectar el grosor de la íntima media o la presencia de placas. Y a nivel de enfermedad vascular periférica, realizar sobre todo el índice tobillo-brazo. Los objetivos de control han ido evolucionando a lo largo de los años
en este documento de consenso que antes también he visto que habían presentado, se establecía un objetivo de riesgo vascular alto, es decir, alcanzar LDL de menos de 100 miligramos decilitro, y en el caso de que haya enfermedad cardiovascular se planteaba LDL menor de 70, al menos reduciendo un 50% el nivel de LDL colesterol basal. A medida que han ido pasando los años, los objetivos de control van siendo más estrictos y los pacientes con hipercolesterolemia familiar se consideran de alto o muy alto riesgo, siempre teniendo en cuenta las variaciones interindividuales. Si la mutación en los receptores de LDL colesterol está presente, aumenta por 4 veces el riesgo de enfermedad cardiovascular. En estos pacientes hay que considerar además el riesgo añadido si existe un nivel elevado de lipoproteína A. En cuanto a las recomendaciones sobre cómo calcular el riesgo cardiovascular total, ya se ha comentado con anterioridad que los sistemas de cálculo de riesgo de la población general no están recomendados para evaluar el riesgo en estos pacientes. Y a la hora de valorar el riesgo, de acuerdo con las recomendaciones actuales de la Sociedad Europea de Cardiología, de acuerdo con las guías de 2019, los pacientes con hipercolesterolemia familiar, con enfermedad cardiovascular o otro factor de riesgo mayor, ya sea hipertensión, diabetes, enfermedad renal, etcétera, se consideran de riesgo muy alto. A incidir en que la enfermedad cardiovascular puede ser clínica, es decir, haber tenido infarto, ictus, etcétera, o la presencia de una enfermedad cardiovascular documentada por imagen, que aquí yo destacaría pues esto, el TAC, como la afectación multivaso de 2 arterias con estenosis mayor del 50%, o la ecocarotidia, es decir, pacientes que pueden estar asintomáticos, pero si les realizásemos estas pruebas de imagen, pues ya no se reclasificarían como cardiopatía no existente o como estenosis carotidia no existente, es decir, tendrían enfermedad cardiovascular. Serían pacientes de muy alto riesgo y, por lo tanto, según se ha comentado con anterioridad, serían candidatos a una reducción de LDL colesterol de menos de, o sea, alcanzar 55 miligramos barra decilitro. En el caso de pacientes que no tengan otros factores de riesgo mayor, el objetivo es de 70 miligramos decilitro. Esta es la clasificación. En la gráfica vemos el objetivo de control según se establezca riesgo muy alto o alto. En las recomendaciones generales sobre manejo de los pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota, se recomienda de entrada utilizar una estatina de alta intensidad. En caso de no alcanzar objetivo, se consideraría añadir ezetimibe, y en determinados pacientes que no alcancen con esa combinación el objetivo de control, se puede valorar inhibidores de PCSK9. Claro, en estas guías todavía no teníamos otros fármacos cuyo uso habrá que ver evolutivamente. A la hora de considerar factores en el riesgo cardiovascular, hay que tener en cuenta factores que pueden aumentar el riesgo vascular, como un aumento de la ApoB, de la lipoproteína A, el tener triglicéridos elevados, la proteína C reactiva elevada o albuminuria positiva. Lo que considerábamos, lo que os decía antes de las pruebas de imagen, tanto a nivel carotidio como a nivel de calcio coronario, si tenemos más de 100 unidades Agatston, ahí serían candidatos a intensificar más el tratamiento. Y por otra parte, tenemos que tener presente que hay pacientes que tienen menor riesgo cardiovascular
como son aquellas situaciones en las que hay HDL elevado o que son familias pues, que tienen una longevidad establecida, que han vivido muchos años. Vamos. En el caso de predecir el riesgo cardiovascular, tenemos una calculadora de riesgo que se publicó en Circulation en 2017, en la cual se tienen en cuenta a la hora de valorar el riesgo de enfermedad enfermedad incidente o silente, se valoran una serie de marcadores biológicos sencillos, que son la edad, el sexo, la historia de enfermedad cardiovascular previa, la presión arterial, el índice de masa corporal, si fuma o no el paciente, los niveles de LDL y los niveles de lipoproteína A. Claro, para esto tenemos que determinar lipoproteína A en estos pacientes, hay que implementar su uso. Os ponía dos ejemplos extraídos de esta publicación de cómo se calcula el riesgo cardiovascular en dos pacientes, que es muy variable dependiendo pues eso, de la edad del paciente. No sé si estáis viendo la diapositiva. En un paciente que es una mujer de 20 años de edad y su riesgo cardiovascular de enfermedad incidente no llega al 6%, y sin embargo en un paciente varón que tiene una situación parecida en cuanto a niveles de LDL, pero más anciano, su riesgo cardiovascular, si ha tenido enfermedad cardiovascular previa, llega a ser a los 5 años cercano al 40%. Los objetivos de control pueden ser variables también según las guías que valoremos, pero yo creo que la idea con la que nos tenemos que quedar es que cada vez los objetivos son más estrictos. En la tabla en la que veis una comparativa, esto está extraído de un artículo del doctor Rodrigo y colaboradores del año 2020, pues dependiendo de la guía, los objetivos pueden ser genéricos, como reducir el nivel de colesterol LDL inicial en más de un 50%, o a objetivos mucho más ambiciosos, como son lo que estamos comentando, menos de 55 o menos de 70. En cuanto a las dianas terapéuticas, ya se ha hablado por mi compañero del manejo integral del paciente, es decir, como en cualquier paciente que tengamos en nuestra consulta con colesterol elevado, hay que implementar el abandono del tabaco, que hagan una dieta saludable, pobre en grasas saturadas, que hagan ejercicio al menos media hora al día, que mantengan un peso sano, una tensión arterial sano, me refiero a un índice de masa corporal entre 20 y 25, que tengan la tensión bien controlada, y los objetivos que hemos comentado en cuanto a tener el LDL, colesterol y los triglicéridos controlados. En cuanto a la presencia de diabetes, que en esta población suele ser inferior al 8%, se considera pues, un buen objetivo de control el habitual, inferior a 7% en cuanto a hemoglobina glicosilada. En cuanto a la dieta, tenemos que insistir a nuestros pacientes en que hagan una dieta pobre en grasas saturadas, lo cual a veces no es fácil, sobre todo en personas jóvenes, con la disponibilidad que hay ahora de alimentos poco recomendables, por no decir basura, en el sentido de que tienen demasiadas grasas saturadas, así como insistir en una forma de preparación de los alimentos, sobre todo al horno, cocidas, es decir, ahorrando calorías extra, evitando los lácteos enteros, preferiblemente desnatados, etcétera. Son unas recomendaciones que yo creo que aplicamos habitualmente en nuestros pacientes. En cuanto a los fármacos, ya se ha comentado antes acerca de los que se deben utilizar de entrada. Las estatinas fueron los primeros fármacos que han demostrado su eficacia, que se clasifican según su potencia reductora del colesterol. Las de alta intensidad son aquellas que reducen más del 50% el nivel de LDL colesterol respecto al basal,
y son la atorvastatina a dosis superior a 40 miligramos y la rosuvastatina a dosis superior a 20 miligramos, así como las INVAS en dosis mayor de 80 miligramos. Las estatinas de baja intensidad serían las que lo reducen menos de un 30%. Dependiendo del beneficio que pretendamos conseguir, así tendríamos que implementar el tratamiento farmacológico para conseguir reducciones en estos pacientes que a veces tendrían que llegar a ser de un 85%, porque partimos de unos niveles muy elevados de LDL colesterol. En cuanto a la eficacia en la reducción del LDL colesterol en estos pacientes, pues las más eficaces serían la rosuvastatina a dosis de 40 miligramos, que produciría un descenso de 58%, y si se combina con ezetimiba se obtiene un objetivo adicional de en torno a un 20%. En cuanto a los quelantes de ácidos biliares, en la diapositiva inicial del tratamiento, los quelantes de ácidos biliares están los segundos, pero desde un punto de vista, digamos, histórico, ¿no? En la tabla de tratamiento recomendada por el documento de consenso de la Asociación de los pacientes de la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar, las resinas están en un segundo lugar después de las estatinas, porque hace años no teníamos el ezetimibe, y sobre todo yo destacaría su uso en los niños, en niños mayores de 10 años, que hace años era lo que teníamos para asociar al tratamiento, a la dieta, por así decirlo. En algunos pacientes mayores de 6 años se empezaría con medidas dietéticas. Se pueden recomendar los fitoesteroles, estanoles vegetales y valorar las resinas. Los quelantes de ácidos biliares disminuyen la circulación enterohepática, con lo cual disminuye la síntesis de bilis, y entonces se produce de forma compensadora un aumento de receptores LDL para lograr más disponibilidad a nivel de las células hepáticas, con lo cual disminuye el nivel de LDL colesterol. Se puede combinar con estatinas y con ezetimibes, y su efecto indirecto es de en torno a un 20%. Son la resincolestiramina, el colestipol y el colebeselam. La principal desventaja que tienen es la baja palatabilidad. A la mayor parte de los enfermos no les gusta, y además produce efectos con frecuencia digestivos, estreñimiento. Hay que tener en cuenta los niveles de vitaminas liposolubles, sobre todo con resincolestiramina y colestipol, menos evidente con el colebeselam. En cuanto al ezetimibe, su mecanismo de acción de todos conocido es que inhibe la absorción intestinal de colesterol y de forma refleja aumenta de forma compensadora los receptores hepáticos de LDL, y su beneficio asociado a estatinas es de un 21 a un 27%. Si se usa como tratamiento único, su eficacia es de un 15 a un 22%, según los estudios. En cuanto a los inhibidores de PCSK9, su mecanismo de acción, ya sabéis, conocido por todos, actúa sobre la proteína convertasa de subtilisina quexina tipo 9, y lo que consigue indirectamente es disminuir el reciclado de los receptores LDL, con lo cual aumenta de forma indirecta su presencia y su recaptación de colesterol. Son el Praluent, que es el alirocumab, y el Repata, que es el evolocumab. Las dosis creo que son conocidas, se aprobaron para su uso en 2015 por la EMA, y su eficacia la verdad que es muy evidente. Reducen entre un 46 y un 73% el nivel de LDL. Tenemos estudios muy conocidos ya desde hace como 7 años. El estudio Fourier con evolocumab en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida,
en el cual se obtiene una reducción de la variable principal combinada de muerte cardiovascular, infarto, ictus o revascularización en un 15%, con una reducción muy marcada de LDL colesterol de 92 miligramos decilitro de base a 30 miligramos decilitro en la mayor parte de los pacientes a las 48 semanas, durante 2 años de seguimiento. Un estudio que también ha demostrado la eficacia en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida es el Odyssey, que aleatorizó a casi 19.000 pacientes que tenían LDL de más de 70 y también se consigue una reducción de hasta alcanzar niveles de 48 miligramos decilitro de LDL a las 48 semanas, con una reducción del 15% también en el riesgo de eventos cardiovasculares. Y en concreto en los pacientes con hipercolesterolemia familiar tenemos los estudios Odyssey FH1 y FH2, en los que se ve también una reducción de 57,8% en el 1 y de 51% en el 2 frente a placebo en 6 semanas. Es decir, que se alcanza una gran eficacia con reducciones a menos de 70 miligramos decilitro en un 60% de los pacientes. Esto impensable con los tratamientos previos. Tenemos un estudio también en pacientes con hipercolesterolemia familiar, que es el Rutherford 2, en el que también se consiguen reducciones del 60%. Y en nuestros pacientes, en los pacientes españoles, tenemos el estudio presentado en la revista de Journal of Clinical Lipidology de 2021, que es un estudio en práctica clínica real, a diferencia de los ensayos clínicos que hemos comentado, en el cual participa el grupo de investigadores del Safeheart. Y en estos pacientes, para alegría nuestra, se consigue un excelente control en muchos pacientes, se consigue una reducción de LDL del 58%, similares a las respuestas en ensayos randomizados. Alcanzan los objetivos de control según los niveles iniciales de LDL colesterol y el tratamiento previo, eso es importante destacarlo, en más del 60% de los pacientes. La ventaja o las características diferenciales de este estudio es que todos los pacientes incluidos tenían estudio genético, no como sucede en otros ensayos clínicos, y lo que se ve es que no existe una correlación genotipo-respuesta hipolipemiante. Es una respuesta similar a la población con formas no familiares, salvo en el caso de los homocigotos, lo cual hace pensar en que lo que hace falta es un receptor LDL funcionante, que en los pacientes que son homocigotos pues no tienen, digamos, esta circunstancia. La mayoría de los pacientes además estaban con dosis máximas de estatinas de alta intensidad y ezetimibe, por lo que considero importante destacar que estos pacientes reciban ezetimibe, cambia también su situación de control. Siempre destacar la variabilidad individual en la respuesta, pero de forma muy destacable consiguen objetivos de control de acuerdo con las guías de 2019, los más estrictos, 50% de los pacientes, cuando antes del tratamiento esta respuesta era inferior a un 3, un 20%. Existen bajos respondedores al tratamiento farmacológico en estos pacientes, que son aquellos que responden con los niveles de LDL reduciendo menos de un 15 o 30% según los estudios, en un porcentaje mayor que en las formas no familiares. La causa no está muy clara, parece que pueda depender del tipo de mutación inicial o de la presencia de anticuerpos neutralizantes, pero no está claro, hay que hacer más estudios. En cuanto al inclisiran, que sería el siguiente fármaco, o Leqvio, que es un nombre comercial,
Ya sabéis que está indicado en pacientes con hipercolesterolemia heterocigota familiar y no familiar como adyuvante de dieta y pacientes que no alcancen objetivos de LDL con el tratamiento previo. Su mecanismo de acción es una interferencia, digamos, para favorecer el silenciamiento del gen de la PCSK9 de forma que disminuyen los niveles de PCSK9 que son responsables de la degradación de los receptores de LDL, por lo que aumentaría de forma compensadora la presencia de receptores de LDL para captar colesterol. Tenemos también un ensayo que es el Orion 9, que se publicó en 2020 en pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota. Y en estos pacientes se consigue una reducción muy llamativa del nivel de LDL de hasta un 48% frente a placebo. También se obtiene una disminución de la lipoproteína A de un 17%. Recientemente se ha publicado en el Lancet Diabetes of Endocrinología el Orion 3, lo cual vamos a pasar rápido estas diapositivas del estudio porque creo que voy mal de tiempo. En conclusión, ha demostrado que el 60% de los pacientes alcanzan y mantienen a lo largo del tiempo el objetivo de control con reducciones de lo mismo de un 48% y con pocos efectos secundarios. Lo que tenemos que considerar esto a medida que vaya pasando el tiempo es que en cuanto a la vía de administración es mucho más, digamos, cómodo el inclisiran porque se administra de forma semestral, salvo la primera dosis que se administra a los 3 meses, pero hay que darle margen a que vaya demostrando su eficacia a nivel de eventos cardiovasculares. En cuanto al ácido bempedoico, que sería una molécula también nueva, inhibe la síntesis de colesterol en un paso anterior a la hidroximetilglutaril-CoA reductasa, que es la que inhiben las estatinas, y también provoca un aumento de receptores de LDL colesterol. Como es una prodroga, tiene que ser activada a nivel de las células y, sobre todo, el enzima que la activa está a nivel hepático, con lo cual disminuye su toxicidad a nivel muscular. La intolerancia a estatinas se refiere hasta en un 30% de los pacientes, pero parece ser que esta intolerancia es bastante menor, en torno a un 8%. Las indicaciones serían también pacientes que tienen intolerancia a estatinas o pacientes que no alcanzan su objetivo de control con dieta, ezetimibe y estatinas. Hay diferentes ensayos con el bempedoico que han demostrado eficacia, según esta tabla, a lo largo de 12 a 52 semanas, con una reducción de en torno al 20%, 20 y tantos por ciento de LDL. Recientemente se ha publicado el estudio CLEAR con el bempedoico, en el cual hay diferentes ramas, pero bueno, que son ya 14.000 pacientes en los que se ve su eficacia y que también disminuye la presencia de eventos cardiovasculares en un 13% frente a placebo tras más de 3 años de tratamiento. Por lo tanto, a la hora de intensificar el tratamiento, lo que hemos comentado antes, que también ha comentado mi compañero, empezar con estatinas de alta intensidad, ezetimibe y en casos severos considerar la adición de los PCSK9 o inclisiran a medida que vayamos viendo su eficacia a nivel de eventos cardiovasculares. En los niños habría que considerar de entrada la dieta y también, dependiendo de la edad, el objetivo de control puede ser más o menos estricto. Lo que se ha podido ver es que reducciones, aunque no sean hasta alcanzar los objetivos
que en los niños son alcanzar un objetivo de 130 a 160 miligramos de decilitro, se consiguen beneficios a nivel de grosor de la íntima media, es decir, que conseguir disminuciones de LDL colesterol, aunque no lleguemos a los objetivos, digamos, ideales, es beneficioso para los pacientes. ¿Hay algún estudio en el que se compara la eficacia de los diferentes fármacos y polipemiantes? Los más eficaces serían evolocumab a dosis de 140 miligramos cada 2 semanas y el alirocumab a dosis de 150 también cada 2 semanas. La potencia del bempedoico y del ezetimibe ronda el 20%. Aquí tenéis la tabla extraída de un estudio también reciente. Es una tabla de simulación en pacientes con enfermedad cardiovascular. También se han comentado antes las opciones de la LDL aféresis para pacientes graves o pacientes homocigotos mayores de 6 años y también existiría la opción del trasplante hepático en los homocigotos. En conclusión, yo creo que nuestros pacientes hay que detectarlos con más frecuencia, según se ha comentado en la cascada de detección. Hay que tener en cuenta que son enfermos en muchos casos jóvenes, que el compatibilizar la dieta y una restricción y demás con su juventud a veces es difícil. Yo lo digo por pacientes que conozco desde hace pues casi 30 años. Y la piedra angular, estatinas y ezetimibe, valorando el inhibidor de BCSK9, tener en cuenta que el mundo real no es como los ensayos clínicos y que es difícil conseguir estos objetivos, pero vamos progresando para conseguir el objetivo que ya se ha comentado, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y disminuir los eventos cardiovasculares. Muchas gracias a todos y perdonadme de nuevo por estos problemas que ha habido en el Jimena. Un saludo. Muchas gracias, Pilar. Gracias a vosotros. Muchas gracias por la intervención. Hemos superado la prueba de habilidad. Ya. Hemos superado la prueba, sí. Muchísimas gracias por la intervención, Pilar. Un saludo. Un saludo. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Bueno, pues con la intervención de la doctora Álvarez Baños hemos finalizado las sesiones previstas para esta jornada. Dar las gracias a las personas que aguantáis conectadas online, porque bueno, hemos terminado con bastante retraso. Quería también dar las gracias a las personas que habéis estado presentes aquí en el salón de actos. Por supuesto también a los ponentes, que suponen un esfuerzo el estar aquí, y por supuesto no quería finalizar la jornada sin agradecer el patrocinio de Genincode, que sin ellos no hubiese sido posible la retransmisión en directo como hemos hecho. Espero que haya sido de utilidad, que os haya servido para conocer más el programa e impulsar a partir de este momento el programa y la cascada familiar. Y bueno, pues creo que podemos emplazarnos a otra jornada el próximo año. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos. Gracias.